the highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 154. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 15 de abril de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y antes de entrar al detalle de cuánto ha de ocuparnos, tengo que decir, quiero decir, con solemnidad de reconocimiento, admiración y gratitud hacia su persona, que la próxima semana, el próximo sábado, lo repetiré al cierre de este programa, nos ocuparemos a programa completo en honrar la personalidad, la figura intelectual, en su más noble y amplio sentido, de Fernando Sánchez Dragó, fallecido repentinamente hace pocos días. Fernando Sánchez Dragó, su fecundo y múltiple legado ensayístico y literario, su impronta humanística y cultural, su dialéctica brillante y encendida, su conversación de una inteligencia penetrante y persuasiva, su magisterio, precisamente en la dirección y presentación de programas de carácter cultural, en particular desde consideraciones literarias, a través de la televisión. De todo esto será que hablaremos en el programa del próximo sábado. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación, ya lo anuncié la pasada semana, la figura del humanista Diego de Torres y Villarroel, nacido en la ciudad española de Salamanca el 17 de junio de 1693 y fallecido en esta misma ciudad castellana el 19 de junio del año 1770. Escritor y poeta, médico y matemático, sacerdote y astrólogo, catedrático en la propia Universidad de Salamanca, se trata de una personalidad singular, originalísima, heterodoxa y fecunda, controvertida también, con lo que ya es de ver que promete todo esto un largo atractivo, y en realidad así es. Y es a tal fin de conversación que me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo, al que saludaré de inmediato. Bueno, muy buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Aquí estamos a cuenta de Torres y Villarroel. En fin, ya le entraremos, ¿verdad? Sí. A su personalidad tan singular, ¿no? Y para hablar de Diego de Torres y Villarroel está con nosotros Miguel Álvarez Soaje, contertulio frecuente en este programa de Crisol de Cultura y por igual querido amigo. Farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, me consta bien que le complace especialmente esta conversación de hoy. Bueno, buenas noches, Miguel, bienvenido. Como siempre, ya sabes, un placer recibirte. Y un placer, como siempre, acompañaros una noche más. Estupendo, estupendo. Bueno, pues haré un brevísimo comentario de introducción
Y ya te paso a ti mismo, ¿te parece, Miguel? Perfecto. Abrimos esto. Bueno, Diego de Torres y Villarroel, ya está dicho, queda antedicho, 1693-1770, Salamanca. Todo cuanto se dijo de escritor y poeta, dramaturgo, médico y matemático, sacerdote y astrólogo, en realidad son muy pocos, y lo digo en términos de crítica literaria, los que han valorado su personalidad con un criterio justo, no sé si decir también como consecuencia ecuánime. Y fue realmente su obra autobiográfica, Vida, que ha contribuido a forjar esa arbitraria imagen del pícaro y del estrafalario en Diego de Torres y Villarroel, definido como mero epígono realmente, con demasiada frecuencia, de la última novela picaresca. Era bastante más Torres y Villarroel que todo esto. Primeras letras desde muy niño, estudia pronto, en casi primera infancia, poco más, latín con don Juan González de Dios, que sería más tarde catedrático de Humanidades en la Universidad de Salamanca. Muestra poco interés por los estudios reglados y se complace en la descripción de sus travesuras de estudiante, por demás jugosísimas. Yo podría citar algunas, acaso Emilio también, pero sé que Miguel tiene ahí un cierto correlato causal para continuar. De manera que, a ver, cuéntanos qué pasaba con el estudiante Pues sí, Torres y Villarroel. pues para eso yo creo que nada mejor que leer un pequeño párrafo extraído de su obra de vida, precisamente, en el cual describe brevemente la causa de ese carácter tan, podríamos decir, violento, ¿no? Actualmente se diría, era un niño violento, era un niño inquieto, ¿no? Y lo describe él perfectamente y merece la pena escucharle cuando dice, cuando nos explica el origen de ese carácter. Dice, del origen de sus travesuras infantiles en vida, dice que todo se debe a la necedad de un bárbaro oficial de tejedor, vecino a la casa de mis padres, porque este bruto dio en decirme que yo era el más guapo y el más valiente entre todos los niños de la barriada, y me ponía en la ocasión de reñir con todos, y aún me llevaba a pelear a otras parroquias, azuzábame como a los perros, y lo que logró este salvaje fue llenarme de chichones la cabeza, andar puerco y roto, y con una mala inclinación que pegaba a mi genio, de modo que ya sin su ayuda me salía a repartir y a recoger puñadas. Es decir, ya me formaron de tal manera... Permíteme que tenemos en pantalla precisamente la figura de Torres y Villarroel en una de las páginas y en la otra la entrada, la portada de Vida, precisamente de Vida. En Vida describe, pues eso, el título es Vida, ascendencia y nacimiento y crianza, sí, y tal. Sí, como puede leer. Entonces ahí es donde describen pues un poquito cuál es el origen de ese carácter. Y mira, es que me daban tantas tortas que al final yo solo ya no necesitaba que me chinchasen, yo solo ya iba a repartirlas por los barrios de la ciudad de Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso debió forjar un poco ese carácter, ¿no? Sí. Perdón, sigue. Nada, Miguel, sigue. creo que merece la pena pues, decir cómo es el personaje. Pues un personaje criado a tortas y criado tal, y un lujo que con esa infancia haya podido desarrollar una carrera tan interesante, ¿no? Creo que eso es meritorio. Bueno, precisamente en la referencia de Vida a la que nos estamos refiriendo, porque es una de sus obras fundamentales, ¿no? Y lo que da lugar a cierto equívoco y demás,
también, ¿no?, a una interpretación. En todo caso, él define, y ya te voy pasando, Emilio, él dice: gran danzante, dice de sí mismo, buen toreador, mediano músico y refinado y atrevido truán. Claro, en el espíritu de lo que acabas de describir, ¿no? Pero apostilla y dice, en realidad no era para tanto. En todo caso, nada muy diferente de lo que los jóvenes estudiantes de la época solían hacer. A saber, faltar a clase, pelearse entre ellos, hurtar comida en la despensa del colegio, escaparse de noche rompiendo la clausura, torear en las capeas tan frecuentes, claro, por otra parte, en las aldeas del campo de Salamanca, y por ahí le va la cosa. Bueno, vamos, Emilio, si quieres complementar algo más, o abre el debate de otra manera, como gustes. No, la situación de él por la época en la que le toca vivir, que es pues el final del barroco y la llegada de las primeras ideas de la Ilustración, explica que por un lado se le ascriba a la novela picaresca y a las características de la prosa del final del barroco, pero por otro lado, claro, desarrolla una carrera humanista con intereses científicos y médicos y también astrológicos y alquímicos, que era una situación como muy ambigua y muy Sí, de eso plural. hablaremos después porque es muy interesante. Porque, Y que claro, lleva una vida tan variada, porque lo de Claro. bailarín no solo que bailara, es que vivió de bailarín una temporada y de hacer profecías En y Portugal, de, por cierto. sí, y de dar Sí. clases de matemáticas y de ser médico, en fin, realmente. Sí. Hombre, yo creo que ese es el encanto, el Claro. atractivo, ¿no?, Claro. de la personalidad de Torres y Villarroel. Lo que pasa es que es verdad que sus, digamos, aportaciones a la historia de la ciencia pues son mucho menores que a la literatura. Claro, eso sí. Y yo no creo que tuviera ni siquiera pretensiones. Algunas, unas pocas las tuvo con las matemáticas, pero las rodeó, que ya es decir, de cierta magia, lo cual... Ya te digo que estaba en esa es- posición en la que las matemáticas tenían que ver con la numerología, la química con la alquimia, Sí, la cosmología con... Cierto, Sí, no, cierto. Claro, eso responde un poco no a él, sino Sino a a la su época, época. claro. Claro, A claro, su época. claro, Es decir, claro. no estaba mal visto que el profesor de matemáticas se dedicase la clase a hablar de astrología, porque es que en la época predisponía a ello, no era una anomalía. Lo mismo que el que iba a dar clase de química podía ponerse a hablar de alquimia o de lo que fuese, ¿no? Entonces entraba dentro de lo esperable, en cierta manera, ¿no? Es así. Pero yo creo que es un personaje muy interesante para quien quiera tener una aproximación a lo que fue el siglo XVIII, la pre-ilustración, quizá final del XVII, principio del XVIII, es un referente para aquella época tan concreta, ¿no? Es muy interesante, parece que es una época olvidada, ¿no? Hasta que llega Feijóo con su teatro crítico, parece que no trae la luz, y sin embargo esa luz de Feijóo es consecuencia de quienes, de esos novatores en el campo de la ciencia que van abriendo camino, y ese camino lógicamente pues es muy modesto, pues como el de Torres Villarroel, pero muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, hombre, lo que ocurre, ya que citas a Feijóo, es un caso antinómico respecto a Torres y Villarroel, ¿no? Quiero decir, el aspecto, la astrología, Sí, era la mucho, alquimia, mucho una más paralquimia. crítico, Es decir, claro, en ese sentido mucho más moderno, ¿no? claro, sí, es decir, Feijóo realmente no creía en nada de eso. Bueno, o por lo menos tenía una... Mientras que Torres y Villarroel tampoco es muy seguro que creyera, ¿eh? Hombre, Tampoco lo de es muy los seguro. almanaques, Tenía, eso era- tenía una cierta distancia estética. Lo que ocurre es que le permitía hacer juegos y vivir de eso, a través de... En fin, eso ya entraremos en detalle, ¿no? Pero en todo caso, Feijóo nunca haría lo del almanaque. Y lo de, quiero Y decir, las profecías. exactamente. Los pronósticos. Bueno, Pronósticos, sí. bueno, atención a los pronósticos de Torres y Villarroel, que se llevó a Luis I por delante. Es decir, cuidado con eso, ¿no? Sí. Y Que, además por acertó cierto, hasta que fue en agosto y todo. sí, no, y además con la particularidad de que fue tal, digamos, cómo acertó de manera tan redonda, que naturalmente tuvo una cierta hostilidad inmediata, acusándole
de haber acertado por artes demoníacas. Es decir, claro, explicablemente, ¿no? Explicablemente digo para la concepción de... Porque, claro, una cosa es vaticinar y otra cosa es comprobar los hechos vaticinados, que eso es la cosa ya, claro. Ahí lo tenemos, ahí tenemos actores en una ilustración clásica, muy clásica de él. Un aire mefistofélico que le va Sí, mucho en a lo efecto. que estamos explicando. En efecto, en efecto, en efecto. Ya puso el apunte ahí. Y también es interesante que también se describe él en base a esa imagen, que era muy rubio y de ojos azules. Sí, y él decía de que, corte alemán. que era más alemán que extremeño Pues a lo o mejor que español, ¿no? Tenía ahí un parentesco con el Fausto medieval. Sí, sí, sí. Es un personaje extraño. Sí, bueno, es una magnífica ilustración esa, ¿verdad? Sí. Bueno, en todo caso, por abrir un poco, comentamos hace un rato, fuera de cámara todavía, creo que era fuera de cámara, lo del viaje a Portugal, aunque yo hice una mención ahora a eso. Aparecen otras características, en realidad ya prefiguradas en el comentario que hiciste hace un rato, pero es evidente que él estaba dotado muy especialmente de una cierta vis cómica, un apunte de gestualidad dramática, de dramatización histriónica realmente, ¿no? Sí. Es decir, esa referencia, esa dotación histriónica le hacía, y de hecho lo que se toma en la propia vida se recoge, noches completas que se dedicaba a escenificar, se disfrazaba, una y otra vez, o sea, cambiaba, se divertía con, exactamente dice, con bufonadas y remedos, hacía juegos de titiritero, y luego cantaba y bailaba, por supuesto, el danzante que dijimos, sí. y se acompañaba a la guitarra, las propias canciones, las propias tonadillas, es decir, con lo cual yo creo que esto nos pasa, nos permite entrar en Portugal, porque él, digo yo, porque con este carácter, él va a entrar en Portugal, se va a Portugal en clave aventurera, realmente, Claro, ¿no? sí. Más que se va, huye. Sí, 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 justamente. Huye a Portugal porque claro, está metido en 40 jaleos y Así tiene es, que así salir es. por patas, Claro. literalmente, ¿no? Claro. Y allí se busca la vida con 19 años. Lo y primero que se busca es una muchacha que se encuentra, que acaba retozando con ella Sí, y sí. que, con una muchacha que estaba acompañada de sus familiares, que habían acudido en peregrinación a un santuario sin que yo pueda describir ahora Sí, sí, sí. a qué santuario, pero en realidad es lo de menos. Bueno, Sí, pues a partir de aquí ya podéis entrar en consideraciones pues, de la allí- aventura portuguesa, ¿no? Allí lleva a cabo todo tipo de trabajos, se pone a trabajar desde médico, que yo no sé a quién engañó para ponerse a trabajar allí, astrólogo, torero... ¿Acaso más que de médico, Bueno, de curandero, de ¿no? curandero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, sí, sí. No lo digo con intención Sí, de rectificar. una cosa entre el médico y el barbero, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero eso demuestra que era un hombre con una cara como el cemento, seguramente, que le daba a esto y le daba a lo de allá, lo de arriba y lo de abajo. Bueno, Un tío- y acaso con una suerte de habilidades también Sí, importantes, sí, porque hay porque que valer. claro, hay cosas que no se pueden escenificar si no hay un cierto estilo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Sí. Por eso que merece la pena, ¿no? En aquella época... Bueno, llegó a ser soldado en un regimiento ultramarinos, que esto ya es, eso sí, desertó pronto, acaso por la disciplina o yo qué sé, ¿no? Sí. Sí, Y debía aquí ser que vuelva a casa, ¿no? lo que se dice quizá, o lo que se define como déficit de atención actualmente, ¿no? Debía tener a lo mejor algún pequeño problema de personalidad, de una inquietud innata, y lógicamente eso le impide estar a las órdenes de nadie en un Bueno, o en de un personalidad ejército. múltiple, porque También. ser torero, profesor de universidad de matemáticas, barbero, echador de cartas, Sí, 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 en sí. fin. Pero fíjate que los pronósticos... Ahora una vida muy divertida. Claro, estamos es de divertida, acuerdo, ¿no? por eso que es un personaje... Es que por eso su obra fundamental es la vida, que Claro, será, claro, en parte sí. será inventada, pero en gran parte no. Pero bueno, luego tiene también la Suma Médica, o Piedra Filosofal del Ermitaño, y ahí, bueno, pues
da un barrido por la historia de la medicina y muy interesante la vida natural y católica. Un poco en la línea que os quería comentar del monje cisterciense Antonio José Rodríguez. Un poco en la línea de personajes religiosos que en aquella época, a principios del siglo XVIII, trataban de compaginar la fe, la vida religiosa, con la razón. O sea, fe y razón tenían cabida conjuntamente, ¿no? Entonces, en el que el paradigma es Feijóo, precisamente, ¿no? Por ejemplo, claro, sí, claro. Sí. Y este Antonio José Rodríguez, con el Filoteo, es una obra muy interesante, también trata de encajar fe y razón. Entonces, en ese campo es donde publica esta obra Vida Natural y Católica, y bueno, pues puede ser también muy interesante porque da un repaso a la historia de la medicina de finales del 17, principios del 18. Entonces, es un tema, o es un libro, o es una temática poco conocida, porque lo que no sea ilustración parece que no es ciencia, ¿no? Y este personaje, bueno, pues no es ilustración, pero sí es ciencia, a la manera en la que se hacía la ciencia en aquel momento, ¿no? No, además, yo creo que es muy interesante lo que dices, porque, por otra parte, en su reconocimiento de verdad, ¿no? Porque es que además coincide que el siglo XVIII es un siglo, pues, sin deméritos paso de nadie, pero es un siglo, pues, con poca, desde el punto de vista literario, no tiene una relevancia particular, ¿no? No, porque la literatura neoclásica es bastante... Claro, claro. En fin, Entonces, claro, sosa, digamos. entonces, claro, ¿en qué se queda el siglo XVIII? Si por una parte no tenemos literatura, por otra no tenemos ciencia, no tenemos... Pues a ver en qué se queda, ¿no? Sí, sí. Es decir, claro, por eso la punta que haces es interesante, porque en realidad no era tanto así. Lo que pasa es que, claro, yo creo que es cuando se establecen términos comparativos, es la fuerza que viene de los... ¿no? Del barroco, Claro, exactamente, exactamente. de los siglos de oro, de hecho. Comparar eso con el didactismo de la poesía del XVIII es una cosa... Bueno, no hay que olvidar que en España, la llamada generación del 27, nada menos que pasados 4 siglos, ¿no? 3 siglos y pico, pues se llama Edad de Plata, es decir, Edad de Plata, o sea que antes parece ser que no la hubo ni de Y que la generación del 27 se llama del 27 por el centenario de Góngora, Sí, en efecto, claro. que claro. fue un poco la recuperación precisamente de todo lo que no es ni el didactismo, ni la poesía pintoresca, ni todas estas cosas heredadas del 18 y del 19. Cierto, cierto, cierto. Bueno, yo creo que... Con el capítulo excepcional del romanticismo, pero bueno. El romanticismo mismo es una reacción contra todo eso. Sí, sí, claro, claro. Pues es una especie de fiebre, una cosa ahí con... ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. De Portugal vuelve a casa. Vuelve a la casa de los padres, naturalmente. Vuelve, por cierto, cómo no, en una de sus habilidades, disfrazado... disfrazado entre una tropa de toreros, dice, ¿no? de torerillos. Es decir, es que está claro que tenía mucha afición a esas cosas. Sí. Yo me pregunto cómo acabó de sacerdote, que también fue. Sí, sí, no, bueno, eso, si os parece, lo contaremos, o lo entramos ahora ya, ¿eh? Claro, eso tuvo, en realidad fue su padre, el que le dijo, mira, tú lo que quieras, pero clérigo sí. Sí. Esto, más o menos, ¿no? Más o menos. Y a él no le pareció mal, ¿eh? No le pareció mal. Bueno, entonces, esto yo creo que te va a gustar mucho a ti, Emilio, a ti también, Miguel, pero si no reconocéis la literalidad de la cosa, es que es muy atractivo. Porque una vez que regresa a casa, dice él mismo, se entregó, y aquí viene la literalidad, al extraño delirio, aquí empieza la cosa, extraño delirio le llama, de leer las facultades más desconocidas y olvidadas. Y fue que buscó aquí y allí, en viejas librerías, y por donde le cupo en oportunidad, rancios autores de la filosofía natural, la crisopeya, claro, la
alquimia, de los empuriar la metales. alquimia, ¿no? El arte de los La arte metales. mágica, la transmutatoria, la separatoria. Es decir, es que esto, estaréis de acuerdo, a mí es que me resulta muy atractivo. Es decir, ¿eh? Pero ten en cuenta, por ejemplo, el propio Newton tiene un montón de escritos, dejó un montón Claro. de escritos sobre alquimia. Por supuesto. Por tanto, si el jefe, digamos, que Claro, es Isaac así Newton, es, así es. No dice que no a la alquimia y la mantiene y la estudia y tal, joder, no pasa nada que, Sí. que Torres Villarroel pues haga sus pinitos. No, con no, ella, no, dices, pero vamos, de manera pertinentísima Claro. esa aclaración, por supuesto. De hecho, él mismo dice, y como consecuencia de esto, paré en la matemática. Como consecuencia del extraño delirio, de todo eso, paré en la matemática. Leyó sobre la matemática todo lo que encontraba, pero todo, aquí y allá, seguramente sin demasiado, digamos, criterio organizativo, pero buscaba por todos lados, ¿no? Y después de meses de lecturas, de compendioso provecho, pues dijo, hombre, los almanaques. Tuvo un trance, ¿entiendes? Y eso le llevó... Tendría ahí una visión. Sí, eso le llevó a los Sobre el almanaques rey Luis. y a los pronósticos anuales, que son una de sus características fundamentales y que las firmaba con el seudónimo de el gran Piscator de Salamanca. Esto es una de sus obras, de sus ocupaciones más... Sí, porque en realidad yo creo que una preocupación pecuniaria la que lo movió a esto. Sí, Y de hecho él confiesa que sacaba mucho dinero y de que Claro. muchas de las cosas que decía las decía pues porque hay mucho crédulo y entonces de ahí sacaba. pero recuerda que se vendían por miles. Sí. Sí, Por sí, miles. sí, ¿eh? Eso tiene claro. que ser espectacular, el dinero que pudo sacar de los almanaques. Bueno, Eso fue- pero si, el es gran que si os Piscator. fijáis, claro, es que si os fijáis en la consideración literal de almanaques y pronósticos anuales, es que es atractivo a día de hoy, quiero decir. Sí, sí, ¿eh? Es atractivo al día de hoy. El frontispicio con el que se anuncia, hombre, pues mueva la curiosidad, pero no se consultan los horóscopos de los periódicos. Es decir, Exactamente. si se consultan, digamos, de manera popular, ¿no? Sí. Los horóscopos de los periódicos, ¿cómo no ha de llamar? Y si hay adivinas por las noches a determinadas horas en los canales En de efecto, televisión, en efecto, en efecto. Sigue habiéndolos. compitiendo con teletiendas y similares que están ahí. Exactamente, exactamente. leyendo Pues las este era un cartas y hombre novelas. inteligente y dijo, aquí hay futuro. negocio. No, vamos a ver, Sí. es que Torres y Villarroel hay que decir, quizá lo digamos algo más tarde, con más puntualidad, pero hay que decir que eso de lo que hoy llamamos bestseller, de ahí es que lo suyo era un bestseller, los almanaques y los... Sí, sí. Sí. De ahí que el comentario que yo os hacía hace un rato, me parece que fuera de cámara, de que fue el primero, desde luego pasa por ser el primero, que vivió de su labor literaria directamente y que vivió holgadamente bien, incluso con lujo, es decir, ¿eh? Sí. Favorecido por circunstancias y demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque tiene que ver con lo que uno de vosotros decía respecto a lo de cura, ¿no? Sí, Determinado. cuando yo Lo preguntaba, decías tú, ¿verdad? Claro. me preguntaba cómo se haría cura. Claro, porque tan pronto como puso lo de los almanaques en marcha y cuando ya vio que aquello, lo que dice Miguel, dice, esto rinde económicamente, pues entonces el padre que lo tenía cerca dijo, mira, pues parece que no, pero este chico Va para adelante. dice, parece que tiene un don, ¿eh? Parece que tiene un don. Sí. Y le dijo, escribe el propio Diego de Torres y Villarroel en su propia vida, en un nuevo párrafo literal. Acometióle a mi padre, escribe, en este tiempo, en el tiempo de los almanaques, la dichosa vocación de que yo fuese clérigo. Aquí lo de dichosa es literal y exacto, se refiere a dicha. No lo dice dichosa en sentido despectivo o descalificador, ¿no? No, que se le ocurrió al padre, acometióle a mi padre
la dichosa vocación de que yo fuese clérigo. Y así quedó, dice él, entre la epístola y el evangelio, con el voto de castidad y el breviario, eso sí, atención, como lo subraya, sin percibir un bodigo del altar, la ofrenda de pan que se hacía en los altares, porque la congrua, ya sabemos, la renta que les pagaban a los curas, vamos, grosso modo, ¿no? Esa renta a percibir por los que recibían órdenes sagradas, se la disputó con un litigante, porque claro, a ver, es que era una subvención, es decir, no, entonces, con un litigante que decía exhibir mejores derechos que Torres y Villarroel. Y ahora llegamos al final, por fin, habiendo hecho oposiciones a dos beneficios curados de cura, claro, sí, del obispado de Salamanca, fue que obtuvo la primera censura, también llamada la máxima, y en ese estado permaneció Emilio hasta que fue ordenado sacerdote a los 52 años, que no es edad menor. Es decir, No. Pero bueno, también López se hizo sacerdote tarde. Sí, O sea, claro, claro. no debía ser una cosa tan rara. Claro, no. Tras una vida disipada, ¿verdad? En efecto, Cabe- es que quería decirlo yo, pero lo dice Emilio con más gracia. Y lo dijo oportunísimamente. Cabe también ahí la posibilidad de que estuviera bajo la lupa por todo lo que había hecho, lo que había escrito, cómo se comportaba y la posible ascendencia judía por el propio apellido Torres de su padre, y entonces que estando en la cuerda floja el padre le dijera, mira, Siempre serás menos sospechoso si eres un cura. sacerdote no te vendría mal para tapar un poco la que Sí, has eso puede montado. ser. Bueno, el verbo que utiliza, acometióle, parece que abunda en esa posibilidad. Porque es más ¿no? decisión del padre, decir, Claro, mira, no, por supuesto, creo que te por puede ser supuesto. rentable porque si no vas a acabar en supuesto. la cárcel, me parece, ¿no? Por supuesto. Ahora, los almanaques y los pronósticos anuales, ese negocio redondo, claro, yo creo que entre el negocio y los pronósticos y todo eso fueron vistos con particular hostilidad y recelo en la sociedad de entonces, Sí, sí, sí. rodeada de, en fin, de todo eso. La envidia propia de este país nuestro. Claro. Y encima... Y del gremio también. Claro. Bueno, Claro. iba a decir del gremio, pero de cualquier gremio, pero vamos, Sí, en el sí. de escritores, yo creo que sí. Ahí la Pero envidia. cuando ya accede a la cátedra de matemáticas, ahí empiezan a callarse los problemas porque, claro, ya tiene él un prestigio, una puesta en escena social, ¿no? Sí, pero él esperaba más de la cátedra de matemáticas. Era una cátedra infravalorada, llevaba no sé si 3 décadas Sí, sin, 30 años sin ocupar. sin estar Los ocupada. estudios matemáticos estaban Entonces prácticamente yo digo, bueno, abandonados. me puede ser rentable cogerla y poder alcanzar algo más con esa cátedra, ¿no? Como catedrático de prima de matemáticas, pero poco más. Entonces se dedicó a impartir clases de astrología, sabiendo que aquello no cuajaba, en ese sentido no había un referente en cuanto a cátedra de matemáticas. Años más tarde, el primer catedrático de matemáticas de la Universidad de Santiago, que hablamos de él aquí hace años, Antonio Aras Teixeiro, el referente que tenía para defender los estudios de matemáticas era Torres Villarroel. O sea, no existían estudios de matemáticas oficiales, ¿no? Entonces, el pobre Torres Villarroel, pues nada, no pudo hacer nada porque nada había, no había unos estudios organizados, ¿no? Lo que hizo tuvo una idea, yo creo que brillante, desde luego extravagante. Sí, y es que... Que no es necesariamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero leía yo una crítica a propósito de esto, una crítica literaria, ¿no? Y decía, afianzó su prestigio. Claro, porque en función de lo que decías tú, y tú mismo, es que aquello de la cátedra de matemáticas no funcionaba muy bien, eso llevaba abandonado a tiempo y todo esto.
Entonces él dijo, pues mira, voy a hacer esto. ¿Y esto qué fue? Afianzó su prestigio, dice, en lo que yo leía de un acto de conclusiones geométricas, astronómicas y astrológicas. Por si alguien no tenía interés en una cosa, que la tuviera en la otra, ¿no? Un acto de conclusiones geométricas, astronómicas y astrológicas al que asistió numerosísimo público, porque claro, ya tenía él el reconocimiento popular de los almanaques, ¿no? Entonces, al que asistió numerosísimo público, y dice esta crítica que yo leía hace un par de días, y cuyo trasfondo de raro ejercicio debió resultar como una función de magia. Sí, yo estaba pensando cómo se presentaría, como el catedrático emérito de matemáticas, como el gran Piscator, Como el gran Piscator. como el torero Dieguito. Creo que acierta Miguel, yo creo que como el gran Piscator, porque era... Ahí con su Yo punto creo que teatral, sí, ¿no? yo creo que sí. Era Sí. su- De hecho, es el sobrenombre que le llega hasta hoy. Sí, Es sí, decir, sí, no, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, bien, vamos a ver. Si os parece, vamos a hacer un alto en el camino. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y bien, hoy naturalmente tenemos recomendación de libros, como suele ser habitual, y se va a ocupar Emilio de un título particularmente atractivo, por lo que él nos va a decir, pero que yo ya lo anticipo. Se titula La ambición del amor, y enseguida nos explicará Emilio, autor y desarrollo de lo que se trata, porque es sumamente atractivo. Atención a la disertación de Emilio. Bueno, pues sí, el libro efectivamente es La ambición del amor. El subtítulo es Una historia del matrimonio en Europa. El autor es Ruiz Domènech, que es un especialista en cultura y en literatura medieval, y de hecho tiene libros sobre caballería y cosas así, y se nota mucho en este libro por la importancia que le da a los capítulos medievales, al amor cortés, a la oposición entre matrimonio y amor que establecen las cortes pues, de Lorenzo de Aquitania y en todos los poetas del siglo XII, de esa novedad que es en aquel momento el amor cortés, etc. Bueno, es una historia del matrimonio y sobre todo de la oposición entre el amor y la seducción como fuerza disolvente y el matrimonio como institución social, célula de la sociedad, como dice la Iglesia, o fundamento un poco de la estabilidad moral de la sociedad, como ya decía el derecho romano. Empieza de hecho en Roma. Los tres. Lo que pasa es que no hace una historia institucional en el sentido de remitirse todo el rato pues, a la jurisprudencia o a las leyes matrimoniales, etcétera, sino que parte de casos particulares, en fin, intrahistoria o la microhistoria, para luego sacar conclusiones más generales y remontarse hacia las estructuras jurídicas o hacia la ley o hacia la sociología. Y esto lo hace pues, mucho más ameno y mucho más asequible, claro. Empieza, de hecho, con el caso de tres mujeres que van a dar la pista un poco de lo que le va a interesar investigar. Una es Betsabé, la mujer de Urías, y el caso del rey David, donde la lujuria del rey pone a Urías en primera fila en la batalla para que lo maten y poder casarse él con Betsabé, lo cual no gustó a Yahvé, como dice la Biblia, lacónicamente. Pero el rey David tenía también su parte negativa. El caso de Lucrecia, la violación de Lucrecia por el sobrino del rey, que supone el final de la dinastía de los Tarquinios y la entrada de Roma a la República, y el caso de Madame Merteuil, la protagonista de las Amistades Peligrosas, que es una mujer muy devota y muy buena esposa y todo esto, tan dieciochesco, pero que cae en brazos del libertino Valmont, que la seduce y la, en fin, abandona, porque para eso era un libertino, ¿no? Todo el mundo conoce las Amistades Peligrosas y todo el mundo recuerda la película, y
Bueno, pues esos tres casos tan distintos de conflicto entre la institución, el matrimonio y la seducción, la violencia masculina, la lujuria o, en fin, el amor, dicho de una manera más tal, le sirve un poco como entrada en el asunto del matrimonio en Roma, el matrimonio medieval, el matrimonio burgués, en fin, y ahí, claro, pues desde la poesía o la novela de Chrétien de Troyes hasta pues, Ana Karenina o Nuestra Regenta, entra la posibilidad de ir a cualquier sitio. Es un libro muy bien escrito y muy interesante y muy ameno también. A mí, pues, por esa debilidad que tengo medieval, que comparto con el señor Ruiz Domènech, los capítulos que me han gustado son esos que se llaman A vueltas con el amor, eso que Denis de Guzmán definía como un invento del siglo XII. Pues ese invento del siglo XII y las cortes y la historia de Leonor de Aquitania y su, en fin, divorcio de Luis VII de Francia, su casamiento con Enrique de Plantagenet y toda la literatura alrededor de eso, ¿no? La materia de Bretaña, la historia del Grial, las últimas novelas, El caballo de la carreta y otras de Chrétien, que establecen precisamente el conflicto y ciertas posibilidades de solución de ese conflicto entre el amor y el matrimonio, porque no olvidemos que el planteamiento del amor cortés es literalmente, el amor es una fuerza disolvente, el amor tiene que ser extramatrimonial, el amor es por definición adúltero y consiste en un deseo inalcanzable de una dama siempre prohibida, porque está casada con otro, frente al matrimonio, que es una institución pues, de estabilidad social y que es un contrato entre las familias, básicamente. En fin, Tristán y Iseo, los amores románticos, las desesperaciones y los suicidios de Madame Bovary o de, en fin, iba a decir, pero bueno, de las heroínas románticas, cuyas cabezas inflamadas por estas historias de amor de la novela postgótica, todo esto hace al libro pues muy amplio, muy interesante, muy plural y muy divertido de leer, y yo creo que es un libro que vale mucho la pena. ¿Podemos leer alguna cosita de las que dice por aquí? Dice, un brillante paseo por la vida matrimonial desde la Roma de Adriano a la Europa de nuestros días, donde se presenta con infinidad de pruebas los argumentos a favor y en contra de esa indispensable célula de convivencia social efectiva que es el matrimonio, claro. Los tratados morales, las actas judiciales, la poesía, los debates doctrinales, las novelas, porque por supuesto hay un capítulo muy importante dedicado a cómo en el propio Imperio Romano empieza ya la Iglesia a legislar el matrimonio, que va a ser no solamente un contrato civil, sino un sacramento, ¿no? Las novelas, las óperas e incluso el cine son citados como testimonios para profundizar en los motivos que durante siglos han conducido el deseo de casarse de los hombres y las mujeres. Bueno, pues este es el libro, está publicado en Aguilar, muy bien editado como siempre, con su tapa dura y que vale mucho la pena. La edición que tengo yo es desde el 2003, es la primera edición, o sea, supongo que no será demasiado difícil todavía de encontrar por ahí. Al que tenga interés por la historia de la cultura en general y la historia de los sentimientos y de las instituciones en Europa, este libro le tiene que gustar. Bueno, vamos a ver, ya os advertí, dije, atención a la disertación de Emilio, o sea que por lo tanto, ahora ya pasó, pero ya sabía yo que iba a ser particularmente fecunda, ya, en fin, es que yo conozco mucho a Emilio, entonces, bueno, pues un libro de lo más atractivo, estarás de acuerdo, Miguel? Perfecto. ¿Verdad que, sí, ¿verdad que hizo? Y más en los tiempos que corren. Por supuesto, pero por supuesto. Eso sí, ahí me diste ahí un poco de... Por cuando dijiste la violación de Lucrecia. Sí. Claro, la violación de Lucrecia me vino, es que es una cosa, es un lance personal, pero lo voy a decir. A lo mejor lo cité aquí alguna vez ya en algún momento. A mí, el pintor y arquitecto Fernando Agrasar, con el que tuve yo muy buena relación y que me caería mucho, bueno, entiendo, hace tantos años que no nos vemos, tantos, pero bueno, espero que todavía conserve un cierto principio de amistad, como yo con él, ¿no? Los buenos amigos no se pierden así fácilmente. Pues Fernando Agrasar me había regalado, es decir, a mí personalmente, precisamente por la buena amistad que teníamos, me había regalado
un apunte magnífico, magnífico, extraordinario, y desde luego singularísimo, cómo no, de la violación de Lucrecia, pintado por él, con la referencia de Shakespeare, en fin, y un magnífico cuadro en una lámina, estoy hablando de hace, pues, 40 o 45 años. Pues tuve yo una inundación en una de las casas que habité y me quedé sin el cuadro. Y ya comprenderéis que me duele recordarlo de vez en cuando. Me duele por Fernando Agrasar, por nuestra amistad, me duele por la violación de Lucrecia, que era un singularísimo cuadro. Ya sé que esto os importa menos, pero a mí es que, claro, me lo dijo Emilio ahora y me quedé yo conmovido en la memoria, Fíjate tú que tuvo que decir la violación de Lucrecia, pues lo dijo. Sí. Es decir, así como la parte romana empieza con Mesalina y su divorcio de Claudio, la parte, digamos, de la introducción, o sea, los casos que claro, no quieren ser solo romanos o tal, y por eso coge 3 casos tal, pues son Lucrecia, Betsabé y la Madame. Claro, y entonces, ya veis que yo soy una caja de sorpresas, es decir que... Courbel, la protagonista de pues eso, la novela de dice, Shakespeare. es que Lucrecia dormida en el lecho, la violación de Lucrecia. Bueno, pues ahora ya está, ya me quedé yo sin el cuadro, y si Fernando Agrasar, que a saber por dónde anda, que es un hombre de suma importancia profesional y artística, pero si llegara a enterarse de esto, pues un abrazo grande, Fernando, y puedes volver, si te parece, a pintarme otra violación de Lucrecia, y será bien recibida. Bueno, sí, bueno, pero yo, es que aquel, bueno, es que además tenía una consideración, pues eso, era muy simbólico, un cuadro muy simbólico, muy... Porque es que en Occidente hay una ligazón muy intensa entre el amor y la muerte, ya en las novelas de Romeo y Julieta, las más emblemáticas, ¿no? Entre Estanislao, en fin. Y por otra parte, entre el matrimonio y la vida, porque al fin y al cabo la inmortalidad del individuo es la prole. Tal cual. Bueno, yo creo que es lo justo, lo adecuado para decir, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, continuamos con lo nuestro, o sea, con Diego de Torres y Villarroel, y yo os voy diciendo, no vayáis a creer que tenemos ahí todo el tiempo del mundo, ni mucho menos. Pero vamos a sacarle más sustancia que el personaje lo merece, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Hay un momento en el que hay que decir de Torres y Villarroel que lo encarcelan. Que esto tiene su curiosidad, lo encarcelan injustamente, pero totalmente de manera injusta. Había lo que se llamaba alternativas para la cátedra de filología, y era una disputa, digámoslo así, no sé, entre tomistas y jesuíticos. Bueno, pues corrió la voz de que Torres y Villarroel, claro, era la fama que tenía, pues que había lanzado furiosos comentarios y sátiras a propósito de esto para todos aquellos que no formaran parte de la alternativa. Bueno, la verdad es que a saber de dónde salió eso, pero la acusación era del todo infundada y el encarcelamiento, en consecuencia, manifiestamente injusto. Pero suelo decir yo que Dios premia la inocencia, fue el caso. Porque tan pronto como fue reconocido como inocente, salió de la cárcel, claro, y fue nombrado vicerrector de la universidad como acto de desagravio. Yo creo que
bien está lo que bien acaba. Sí, una especie de reparación, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ¿Y él participaba en esas disputas? No, él estaba allí, estaba claro. Pero él no era ni protomista ni protonista. No entraba en eso. Pero yo creo que es eso, que lo señalaron, estaba en el ambiente y claro, era el personaje adecuado. Sí, creo que algo había comentado en una de sus obras, en Sacudimento de Mentecatos. Creo que allí había comentado algo en contra Éntrale por ahí. Del tema del claustro de la Universidad de Salamanca. Es decir, sí hacía gala de ir en contra de todo aquello, ¿no? Y es posible que ahí hubiera algo más sólido, ¿no? No como para llevarlo a la cárcel, lógicamente, ¿no? Pero sí él se iba ganando enemigos, ¿no? Claramente. Ese era carácter... una personalidad fácil para ganárselo. Sí, ¿no? sí, por eso. Y bueno, también una personalidad excelente para esquivar esos cuchillos que él se iba ganando, ¿no? Pero también tiene una gran capacidad para esquivarlos, ¿no? Eso no cabe duda. Ahora que dices lo del cuchillo me acordé de otra cosa, pero antes, la citaré dentro de un rato, pero antes, ¿nos quieres decir algo? A lo mejor entre tus apuntes que tengas por ahí, ¿quieres subrayar algo? Lo digo por si a lo mejor después el tiempo se nos va, sí, se nos distrae más de la cuenta. Claro, yo simplemente reconocer al personaje, creo que merece la pena, ¿no? Es una época a la que le toca vivir oscura, ¿no? Parece que no hay literatura, que no hay ciencia, hay un vacío cultural, ¿no? Un vacío científico, y no es así, Entonces merece la pena destacar a aquellos personajes, pues por ejemplo el matemático Tomás Vicente Tosca, Diego Mateo Zapata, el médico Martín Martínez. O sea, hubo personajes muy interesantes, y este es uno de esos personajes que merece la pena. Y entonces, por ejemplo, esa imagen que trascendió de Villarroel, él es conocedor de esa imagen que está quedando en su propia época, si me permites, claro. Y comenta en vida una definición de sí mismo. Dice: mis almanaques, mis coplas y mis enemigos me han hecho hombre de novela, un estudiantón extravagante y un escolar entre brujo y astrólogo, con visos de diablo y perspectivas de hechicero. O sea, yo creo que es magnífico. Claro, él mismo Emilio, sabe... ¿Cómo lo dices? Sí. Claro, él mismo sabe que se gana enemigos, ¿no? Y esos mismos enemigos son los que luego consiguieron plasmar esa imagen alterada o equivocada del personaje y de su obra. Entonces, bueno, pues mira, me parece de complementarlo, mira por dónde, porque son palabras de él respecto a él mismo. Exactamente. Entonces, me parece del todo a propósito para continuar con sus palabras, que en un contexto parecido. Él habla de sí mismo, se define, se explica, en realidad se confiesa, en cierto modo, y dice: soy, dice, regularmente apacible, de trato sosegado, humilde con los superiores, afable con los pequeños, y las más veces desahogado con los iguales. Hállome felizmente gustoso entre toda especie, sexo y destino. Solo me enfadan, solo me enfadan los embusteros, y a mí, aunque esto no tenga mayor. Los presumidos y los porfiados. Huyo de ellos luego que los descubro, con lo cual que paso la vida dichosamente entretenido. Trato a mis criados como compañeros y amigos. Jamás he despedido a ninguno. Los pocos que me han acompañado o murieron en mi casa o han salido de ella con doctrina, oficio o conveniencia. Todos comemos de un mismo guisado y de un mismo pan.
Nos arropamos en una misma tienda y mi vestido, ni en la figura ni en la materia, se distingue de los que yo les doy. El que anda más cerca de mí es un negro sencillo, cándido, de buena ley y de inocentes costumbres. A este le pongo más de punta en blanco, porque en su color y su destino no son reparables las extravagancias de la ropa. Los tontos, dice, a mí ya me gusta esto, porque claro, los tontos que pican en eruditos, es que esto, claro, a mí me parece a veces que solo es de este tiempo, pero no es de todos los tiempos. Eso ya viene de antiguo. Sí, no, a ver, yo bien lo sé, pero quiero decir, es que decirlo una y otra vez, los tontos que pican en eruditos. En esta época, Torres y Villarroel se pondrían las botas. Los tontos que pican en eruditos me sacan y me meten en sus conversaciones. Ay, si yo fuera Torres y Villarroel. Y a mí, Torres, también me meten. Hoy, los tontos que pican de eruditos me meten y me sacan de sus conversaciones. Claro, ay, si yo fuera tú, pero claro, no lo soy. Pues fíjate si lo fuera. Los tontos que pican en eruditos, que además es frase que conviene, me sacan y me meten en sus conversaciones. Pero él ya lo aclara y dice, mi espíritu no se altera con el aire de las alabanzas ni con el ruido de los vituperios. A todo el mundo le dejo garlar y decidir sobre lo que sabe o lo que ignora sobre mí, o sobre quién agarra al vuelo su voluntad, su rabia o su costumbre. Yo también les dejo rajar, Torres. ¿Por qué es esto, lo de gargar? Rajar, ¿verdad? Sí. Que dicen así. Bueno, yo creo que es interesante esto que dice, ¿no? ¿Quieres complementar algo? Pues que... mismo, Emilio. A mí, si me permites, recordar que hay información de sobra sobre la obra de Torres Villarroel. La Universidad de Salamanca tiene el proyecto Salamanca Ciudad de Cultura, que han reunido la obra de Torres. En internet el sitio cervantesvirtual.com tiene prácticamente las obras más importantes, de acceso libre. Entonces, bueno, creo que es un personaje que merece la pena recordar y poner en su sitio y reconocer su mérito, que no es poco. Estoy totalmente de acuerdo y claro, hay aquí un par de cosas, sobre todo uno que merece mucho la pena. Él era travieso de suyo y ya vemos, de jovencito, pero después aún le quedaba algo, porque claro... El que tuvo, retuvo. En efecto. Dice el refrán. En efecto, así es. Y entonces se cita, lo conoceréis seguramente, pero yo creo que es cuestión de darlo a los espectadores, ¿no? Para quien no lo sepa, hay una memorable actuación de Torres y Villarroel en el Palacio de la Condesa de Arcos. La condesa tenía en su palacio unos ruidos extraños de noche que durante días y días no le permitían dormir, que la tenían atemorizada, y fue que lo comentó con Torres y Villarroel. Y él, provisto de un espadón, a propósito, porque magia sí, pero pensaba él que aquello seguramente no era cuestión de ese orden, pues hizo allí vela durante 11 días. No tuvo éxito, porque los fantasmas no aparecieron. Claro, yo creo que no aparecieron porque ya no estaba sola la condesa y se debieron de enterar del espadón de Torres y Villarroel. De todos modos, la condesa dijo, bueno,
yo me voy a cambiar de residencia, que era la ventaja que tenía, porque podía cambiarse. Es lo que tiene ser condesa. En efecto, en efecto. Y se cambió, pero le quedó agradecido, le quedó agradecida. Y tanto a Torres y Villarroel, que le ofreció un puesto en su casa a cama y mantel. A cama y mantel. Qué frase más, ¿verdad? Es muy atractiva, además, muy enjundiosa, ¿no? Bueno, pues allí fue que estuvo durante 2 años leyendo y estudiando cuanto y como quiso a cama y mantel. Sí, como Rilke, con sus aristócratas, ¿no? En efecto, en efecto, en efecto. Pensionados. En efecto. Y ya que hablamos en fin, de nobleza y de castillos y palacios y todo esto, hay que decir, esto te lo comentaba a ti hace un rato, que vivió bastantes años, y hasta su muerte, en el Palacio de Monterrey, de Salamanca, claro, donde tenía a su disposición varias habitaciones que la duquesa de Alba había puesto a su disposición. Así que era alguien. Torres y Villarroel, es evidente que era alguien. Por lo demás, sin perjuicio de lo que puedan agregar al cierre, yo voy a decir que dispuso que su entierro fuera humilde, sin ningún género de pompas, sin música ni lloronas. Supongo que lo de lloronas sabéis de qué va. Eso, que acompaña el féretro y acompaña el duelo, y hay que pérdida más grande, ¿no? Por aquí, por Galicia, eran famosas las plañideras de Cangas, de Cangas de Morrazo. Pues eran las lloronas en Galicia, ¿no? Pues eso, y también por su expresa voluntad fue inhumado en una modestísima iglesia de los padres capuchinos en la Glorieta de Salamanca. Yo creo que esto que no queda nada de esa ermita, de esa iglesia, ni se conoce su tumba. No se conoce. Bueno, pues ya un poco estamos. como Martín Sarmiento. No, es que me estaba acordando de Martín Sarmiento, precisamente. Sí, sí. En fin. Bueno, queréis... hay más y más cosas para citar de Torres y Villarroel, pero el tiempo está un poquito justo, de tal manera que si quieres agregar algo más, No, además de la exhortación que ya hiciste. Sí, yo creo, citar quizá la obra Viaje Fantástico, que refiere la formación, el origen de los eclipses, etcétera, que bueno, es otro aporte más a la ciencia, y nada más. Yo creo que nada, darle un abrazo allá donde esté. Pues sí, a eso creo, yo me sumo, y seguramente Emilio también, ¿no? Y no hemos hablado de la profecía de la Revolución Francesa. Hay por lo visto... hombre, claro, a ver, así, ¿no? a ver, pues tiene, venga, adelante. Es como la del rey Luis I también, que acertó. Sí, bueno, algo la sugerimos hace un momento, ¿no? Pero sí, pues esto es un soneto realmente, no me acuerdo. No sé, pero donde sí que... empieza ahí haciendo unas referencias a unas cifras, 300 veces 300, más no sé qué, no sé cuántos, y ahí la Francia pues perderá su ocasión primera, o no sé qué, que sí, que después de vista la Revolución Francesa, pues te convence de que se refiere a eso. Pero claro, son esas cosas que se interpretan a posteriori, ¿no? Cuando ha pasado y dices, era esto de lo que hablaba. Sí. Se va a ser una cifra muy compleja en su definición. Y sale el 1790, cuando sumas los 300 veces 300, no sé qué, o 30 veces 300, no sé cómo era, y te sale a Francia. Bueno, hay que pensar que por ese tiempo, más o menos, el famoso Nostradamus, las profecías de Nostradamus, utilizaban, además de manera explicable, claves numerológicas parecidas, alternativas, en el caso de Nostradamus también con referencias botánicas. Sí, no sé si lo conocería a Nostradamus, porque las centurias de Nostradamus son bastante anteriores. Sí, no sé. Pero, que por cierto, hay que ver Nostradamus. Pero tiene el mismo
en fin, iba a decir problema o la misma virtud, que se aclaran después de que han pasado. Sí, claro, claro. Sin embargo, bueno, la de Luis I, Sí, ahí- fue así, en el calor del verano, este señor se muere, y se murió y en se agosto. murió, claro. Eso le abrió la puerta a los almanaques y a todo lo que Vamos a hizo ver, falta. además con una particularidad, me voy a meter un poco con Emilio, que es una cosa que me gusta mucho a mí, sí. Si a César Vallejo, el eximio poeta chileno, ¿no? Es decir, se le da prédica porque dice, me moriré en París con aguacero, Un día del cual... un ya día se- del cual tengo ya el recuerdo. Hombre, pues vamos a ver. Yo no sé si llovía cuando se murió, pero sí que se murió en París. Sí, que la posibilidad de que llueva en París es bastante. Sí, sí. Así en principio, no lo digo por chafar, lo de que además lo de César Vallejo, desde el punto de vista poético, yo siempre tuve particular simpatía. Ya se ve que digo los versos con facilidad, ¿no? Que son muy conocidos, ¿no? Pero bueno, no, digo que la clave poética es que además el poeta ya se sabe, es el vaticinador, el que ve, ¿no? El futuro, claro. Bueno, uno de los heroicos furores clásicos era la mántica, es decir, la capacidad divinatoria. Y Claro. uno de ellos, el otro es la inspiración poética, entonces muchas veces están muy ligados. Justo. Bueno, pues yo creo que es oportunísimo, fíjate tú, porque vamos a abrir ahora nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, pues cómo no, hoy hemos de dedicar nuestro espacio a la poética de Torres y Villarroel, que escribía en una clave barroca, de inspiración barroca, porque se sentía él muy... Por otra parte, hay que decir que el atractivo de lo barroco llega hasta hoy, puede gustar o no gustar, eso es diferente, pero, por cierto, a mí en particular me gustó siempre, pero puede gustar o no gustar, pero la impronta de lo barroco tiene una pulsión en su naturaleza de un atractivo magnético, ¿no? Y él tampoco lo tenía tan lejos, ¿no? De hecho, aparecen ahí citados, literalmente citados, Calderón, Góngora, hay que ver. Sí, eso además lo va a saber la audiencia, lo vais a saber enseguida, porque yo voy a recitar el primero de los poemas que se titula Pago que da el mundo a los poetas, y dice así: dícese de Quevedo que fue claro y que en algunas coplas está obsceno. Góngora puede ser que fuese bueno, pero ya sus comentos le hacen raro. El Calderón, que nos lo venden caro, solo de lo amatorio fue muy lleno, y nos dejó en la comia un veneno que nos hemos bebido sin reparo. La idea de Juan Pérez fue abatida, de Solís intrincada, infeliz suerte, o ciencia pobre, facultad perdida. Mundo borracho que al varón más fuerte, después de dejarlo miserable en vida, predicas estas honras en su muerte. Y será Emilio que cerrará con unos versos cuyo título nos va a citar seguidamente. Sí, se llama este poema Ciencia de los cortesanos de este siglo. Bañarse con harina la melena, ir enseñando a todos la camisa, espada que no asuste y que dé risa, su anillo, su reloj y su cadena. Hablar a todos con la faz serena, besar los pies a misa doña Luisa, y asistir como cosa muy precisa al pésame, al placer y enhorabuena. Estar enamorado de sí mismo, mascullar una arieta en italiano y bailar en francés tuerto o derecho. Con esto y olvidar el catecismo,
cátate hecho y derecho cortesano, mas llevaráte el diablo dicho y hecho. Bueno, yo creo que magnífico Torres y Villarroel. Sí, muy quevedesco, ¿verdad? Sí, muy quevedesco. Muy satírico sobre la condición del cortesano y todo lo que tiene que aprender y lo que olvidar para triunfar en la corte. Sí, tal cual. Y por cierto, si todo bien, esto de, después de que pone la fórmula y la describe, esto de y olvidar el catecismo, claro, ya lo que le faltaba, ¿no? El catecismo es un estorbo para el triunfo social. Exactamente. Sin embargo, bailar un minué, ¿verdad? Exactamente. Por cierto, nos vale a día de hoy, ¿eh? Tal cual. Lo de y olvidar el catecismo. Bueno, se dedica a la docencia, Emilio, y tiene sus cuitas conmigo de vez en cuando, y me cuenta qué pasa con el catecismo en los niños. Suponiendo que conocieran la palabra, que es una cosa que no pasa, habría que preguntarse qué saben que hay debajo. Pero no es el caso. Bien, pues está perfectamente claro el disparate, la locura de esta sociedad en la que estamos, ¿verdad? Por lo tanto, Torres y Villarroel, pues ya decía bien, y olvidar el catecismo. Es decir, y a partir de ahí, pues nada, cátate hecho y derecho cortesano, más, eso sí, claro, llevaráte el diablo dicho y hecho. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía eres tú. Bien, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en su edición 154, en este sábado 15 de abril de 2023. Bueno, muchas gracias, Miguel, ya sabes, por tu presencia, por tu conversación, y yo creo que ya sabes lo que voy a decirte. Efectivamente, que a poco que abra el verano, un algo antes o un poco después, pues si te parece, te convoco de nuevo y volvemos a empezar, ya veremos con qué asunto. ¿A quién atacamos? ¿Estás de acuerdo? Perfecto, cuenta Bueno, conmigo. pues muchas gracias, pues así quedamos. Empecé este programa de hoy refiriendo la memoria de Fernando Sánchez Dragó, fallecido hace pocos días. Y porque su fecunda personalidad intelectual lo justifica largamente, me complace referir que el próximo sábado será que nos ocupemos de glosar en conversación a tiempo completo el perfil biográfico, crítico y vital, ensayístico y literario, su propio magisterio en la dirección y presentación de programas en televisión de carácter cultural, muy sobre todo de esencia y contenido literario. Será un programa, una conversación que haremos a dos, entre Emilio Saldaña y yo mismo, sin invitado añadido, y desde luego será un homenaje sentido de no perdérselo, pero de no perdérselo. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por igual por vuestra simpatía. Nos vemos en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, sobre las 7:30 de la tarde. Por demás, recordad, todos nuestros programas anteriores están a disposición en YouTube a través de Internet, y también por ahí podréis encontrar conversaciones relacionadas con los más variados asuntos de la cultura. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos de nuevo el próximo sábado en este plató de Crisol de Cultura, como de costumbre,
a las 9:30 de la noche, hora española. Será un placer. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.